Bienvenidos al primer simposio local sobre alcoholismo. Agradecidos con los profesionales. Hola, muy buenos días. Agradezco el día de hoy estar aquí por esta invitación. Como ya escucharon, yo soy responsable del programa de prevención de las adicciones. Tal vez me vean muy chiquita, pero a final de cuentas, mucho del programa de Alcohólicos Anónimos, de la experiencia de Alcohólicos Anónimos, es justamente la experiencia, ¿no? La experiencia es mucho más grande a veces que el conocimiento intelectual, ¿no? Obviamente, a lo largo de mi vida he ido complementando las experiencias junto con el conocimiento psicológico que he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera, de estar ejerciendo y todo esto. Y bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de la progresividad en la enfermedad del alcoholismo. ¿Por qué? Porque como ya mencionaba la anterior ponente, la licenciada Fátima, este, no empieza el alcoholismo como de la noche a la mañana, ¿no? Sino que es un proceso que va de muy poco, desde cero hasta consecuencias pues ya como la muerte, que ahorita les voy a ir explicando. Pero para entender un poquito más esta parte del alcoholismo, que es una enfermedad, yo les voy a dar una pequeña definición. La siguiente, por favor. Bueno, como ya habíamos visto, también mencionaron al inicio, pues que el alcoholismo es una enfermedad que ataca a cualquier persona. Aquí no va a discriminar sexo, edad, clase social, color de piel, nada. El alcoholismo le puede llegar a cualquier persona, a mí, a mi hermano, a mi mamá, a mi primo, a mi tío, a cualquier persona, a cualquiera de ustedes, sin importar, ¿no? Y empieza un deterioro psicológico, físico y social, ¿no? Hablamos de todos los ámbitos, como ya decía la anterior ponente, es sistémico, ¿no? O sea, de todos los sistemas, ¿no? Desde, eh, ¿por qué todos los sistemas? No nada más, el psicológico empieza a afectarme a mí y cómo interactúo con los demás. El físico, cómo me desenvuelvo dentro de mi entorno, de mis actividades diferentes, y social, con los que llego a convivir fuera de mi familia, ¿no? Cómo es que ellos me van viendo, cómo es que ellos ven mi desgaste y cómo yo no lo acepto muchas veces y cómo esto va perjudicando en todos los demás, ¿no? Y obviamente, como les decía hace un momento, puede llegar a ser mortal, ¿no? La consecuencia más grande es que la pérdida de la vida. Pero esto, como se los digo, no es de la noche a la mañana, no pasa que ahorita ya yo empiezo a tomar y ya mañana me puedo morir. No, sino que es un deterioro constante y progresivo. De hecho, el alcoholismo es una enfermedad progresiva, ¿no? Que llega, pues obviamente, a ser mortal. La que sigue, por favor. Y bueno, para hablar de la progresividad del alcoholismo, pues yo les presento esta tabla de alcoholomanía o alcoholemia que el doctor Jelinek nos proporciona o proporciona tanto a usted como a la institución Alcohólicos Anónimos o bueno, a la agrupación, como a nosotros como profesionales para entender un poquito más cómo es que se va desarrollando, cómo es que pasa de ser un alcohólico o una persona que bebe socialmente a una persona que ya no bebe socialmente, ¿no? Y bueno, primero se divide en dos grandes fases, ¿no? La fase puramente sintomáticas y luego las fases alcohólicas sobrepuestas a la bebida, ¿no? O sea, cómo es que yo sobrepongo todas las fases ante la bebida. Todo lo que me pasa es por la bebida, ¿no? Y bueno, a su vez se van dividiendo en otras fases, que es fase prealcohólica, fase prodrómica, fase crucial o crítica y fase crónica, ¿no? Y cada una tiene un proceso, cada una tiene la forma de llegar hasta ahí. En la fase prealcohólica, aquí muchas veces la persona que consume alcohol lo hace de vez en cuando,
un viernes para poder ya olvidarme del trabajo, voy saliendo de trabajar, en las fiestas, para poder convivir. Empieza esta parte de tomar alcohol socialmente sin que impida yo hacer mi vida normalmente, ¿no? Yo termino un viernes de trabajar, yo salgo de trabajar y pues me voy con los amigos, con los compañeros a tomarme una copa. Durante los alimentos, ¿no? En la comida, una copita de vino, en las fiestas ocasionalmente una cerveza o dos, y hasta ahí. Pero aquí yo todavía controlo mi forma de beber. Si yo digo una, es una. Si digo dos, son dos. Pero no va más allá. Entonces empieza esta parte en la que solamente es en ciertas partes, ¿no? Y empieza a aumentar también mi tolerancia al alcohol, ¿no? Como yo ya nada más busco como un alivio y todo, pero empiezo a tomar pues cada viernes, cada vez que como, en cada fiesta, pues obviamente no es lo mismo que la primera vez que tomo. La primera vez que tomo, tal vez con una más que me bastó, ya no quise otra vez, ya, con eso tuve suficiente. Pero obviamente pues al consumo un poquito constante, mi tolerancia va aumentando. Y entonces empieza un consumo un poquito más constante. Les digo, cada 8 días. Busco el pretexto de que cada vez que como tengo que tomarme mi copita de vino. Y empiezo aquí una tolerancia aún mayor, ¿no? Y empiezo a cambiar la forma en que mi cuerpo asimila el alcohol. Y justamente para poder aliviarme del estrés laboral, del estrés familiar, de todo el estrés. Últimamente, en los últimos años, muchos de los pretextos que me han llegado a consultar o cosas así es que la cuestión económica es que no me deja y quiero olvidarme de ella y empiezo a tomar. Y entonces no se dan cuenta de que muchas veces la cuestión económica también influye en esta parte de la bebida, porque la bebida no es gratis, ¿no? Entonces, el dinero también va hacia ese recurso que es el alcohol, ¿no? Yo empiezo a preocuparme por el dinero, pero el dinero en vez de ocuparlo o preocuparme cómo gastarlo de una mejor manera, empiezo a utilizarlo en el alcohol, ¿no? Pero es que no, los cuates siempre me invitan, ¿no? Al inicio tal vez sí es así, pero aquí empieza la parte en la que solamente son pretextos, ¿no? Y bueno, empieza la fase eh, que ya empezamos a tener una frase prodrómica, ¿no? ¿Qué quiere decir prodrómica? Ya empieza a progresar más, ¿no? Ya llega a tener un incremento. Se pueden dar cuenta, en la tablita vienen diferentes números. Estos números nos van a ayudar el número de grado de alcoholismo que llega a tener y qué es lo que significa cada uno. Ahorita se los voy a ir. Y aquí vienen los principales padecimientos o las primeras foquitos rojos que nosotros podemos denotar en las personas que nos rodean para saber si pueden llegar a una fase alcohólica avanzada o todavía quedan en la prealcohólica, ¿no? Para empezar, en el número 1 tenemos esta parte de las lagunas mentales. Todos los que han tomado no me van a dejar mentir que llega esa parte de ¿y cómo llegué a mi casa? Estuvo bien buena la fiesta, pero ¿cómo llegué? Ni me acuerdo, ¿no? Y empieza esta parte en la que el alcohol empieza a afectar mi zona cerebral en la parte de la memoria a corto plazo. Como he bebido demasiado, la memoria a corto plazo no llega a memoria a largo plazo y ya no puedo recordar lo que hice la noche anterior para llegar a mi casa, ¿no? O cómo le hice para llegar de mi casa al trabajo, o cómo le hice del trabajo a la casa, ¿no? Y aquí empiezan estas pequeñas lagunas mentales que no me acuerdo lo que hice, ¿no? Me ocurrió mucho que compañeros en la carrera, siendo jóvenes, decían, es que no me acuerdo lo que hice en la fiesta. Me dicen que me besé con tal, hice tal, pero yo no lo recuerdo, ¿no? Y entonces aquí empiezan los foquitos rojos, ¿no? Empezamos a beber a escondidas, porque yo lo controlo, no es que ya me van a regañar, entonces mejor lo empiezo a hacer escondidas, ¿no? Es mi problema, yo no quiero la cátedra de mis amigos, de mis papás, de mi pareja. Digo que nada más me tomé una, aunque me tomé 5, y empiezo a esconder mi consumo de alcohol, ¿no? Yo no tomé, o digo que me voy a quedar en casa de un amigo para que no sepan que estuve tomando,
Y aquí empieza, como les digo, los focos rojos. El número 3 empieza a preocuparme por el alcohol, pero en esta parte de que yo quiero consumir alcohol y me va a alcanzar, digamos que yo tengo una fiesta, unos 15 años, un bautizo, una boda, yo digo, chin, ¿y si no hay suficiente alcohol? Entonces lo que hago yo como alcohólico, empiezo a beber antes y llego entonadito a la fiesta, ¿no? La parte en que empiezo a agarrar para, por si acaso, ¿no? No me vayan a ganar con el alcohol. O veo la forma de yo llevar mi propio alcohol a la fiesta para que me pueda alcanzar, ¿no? Porque qué tal si no alcanza, qué tal si no compraron suficiente, ¿no? Y aquí viene esta preocupación por el alcohol, de querer tomar, ¿no? Empezamos a tomar con avidez. ¿Qué quiere decir? Ya no empiezo a tomar un traguito, sino que de jalón, ¿no? Los típicos shots o los típicos fondos, ¿no? Empiezo a tomar más y más y rápido, 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 para poder llegar más rápidamente al punto al que quiero estar, ¿no? Pero también en el punto 5 viene como la culpa de mi forma de beber. ¿Por qué llega esta culpa? Porque las personas que están a mi alrededor empiezan a decirme que empiezo a beber y yo, ay, sí es cierto, es que dejé, no fui por los niños por estar tomando, es que no hice tal cosa y empieza estos sentimientos de culpa, pero a final de cuentas ya mi cuerpo lo empieza a pedir más y más, ¿no? Empezamos a evitar hablar de alcohol. Cuando la gente a mi alrededor empieza a hablar ay, es que fulanito, ya saben, empezó a tomar, a mí me hace sentir incómodo, ¿no? Es como, ay, mejor hablemos de otra cosa, ¿no? Hablemos de la parte de la familia, ¿no? Del trabajo, porque no, me siento atacado. Muchas veces cuando se habla de alcohol, siento que me están observando a mí y que me están criticando a mí, cuando realmente no es eso. Simplemente es un tema normal que cuando nosotros no tomamos no nos damos cuenta de que se habla con tanta naturalidad. Pero cuando yo ya estoy tomando y tengo este problema, me siento muchas veces atacado. Pero como lo estoy ocultando, no voy a decir que me siento atacado o que están hablando de mí, ¿no? Empieza la frecuencia de las lagunas mentales, un poquito antes de terminar esta segunda fase, cada vez es mayor. Y es que ya no nada más no me acuerdo de lo que hice la fiesta, sino cómo no llegué a mi casa. Yo ya no me acuerdo, pues empecé a tomar y ya de ahí ya no me acuerdo. Y cada vez son mayores y más prolongadas las lagunas mentales. Al inicio nada más son como pequeños lapsos, ¿no? Es que no me acuerdo cómo llegué a la casa, ¿no? Realmente tal vez de aquí al centro, ¿no? De la ciudad de donde yo estoy, son 10 cuadras y no me acuerdo cómo recorrí esas 10 cuadras, ¿no? Pero empiezan las mayores lagunas, desde que empiezo a tomar hasta aquí. Chino, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué? ¿Qué hice? Ya no recuerdo absolutamente nada. Empiezan estas, ¿no? Y luego empiezan las iniciación de la pérdida de control. Aquí ya empiezo a perder el control de mi forma de beber y empieza la fase crucial o crítica, donde si no se empiezan a tener como ciertas intervenciones, podemos llegar a una fase crónica. En estas fases, en las primeras partes de estas fases, empieza el, ya no razono mi forma de beber, simplemente me descontrolo, ya no empiezo a ocultarlo tan fácilmente y lo empiezo a perder. Y empiezan las presiones sociales, ¿no? Ya la gente que está a mi alrededor empieza a notar mi forma de beber y me siento presionado. O tomo, no tomo, me empiezan a criticar. Y aquí es donde ya sí directamente me están atacando o me siento atacado, ¿no? Empiezan el comportamiento agresivo hacia la familia porque, o hacia los amigos, porque como me empiezan a criticar, empiezo a la defensiva y empiezo a ser grosero y empiezo a ser sarcástico. Sí, ya, déjame, ¿no? Y empiezo con estas pequeñas frases agresivas de menos a más, ¿no? Ya, déjenme, ¿no? Y con palabras muy antisonantes empieza esta parte, ¿no? Eh, Empiezo con el remordimientos persistentes. Chin, es que en mi trabajo mis amigos ya no quieren estar conmigo y ya dejo de hacer mi vida normalmente, ¿no? Como viene este remordimiento, digo, no, ya voy a empezar a cambiar y yo solito puedo, ¿no? Cuando ya mi cuerpo realmente no puede solo y empiezo como a una abstinencia total.
los típicos juramentos de 1 mes, de 2 meses. Aquí es donde se empiezan a denotar, ¿no? Que yo ya tengo el problema, pero pues como no quiero seguir con este problema, voy a jurar, ¿no? Y juro 1 mes o juro 2 meses, pero yo puedo. Pero después de ese mes o 2 meses, voy y me tomo todo lo que no me tomé en ese tiempo, ¿no? Y empiezo a modificar ¿cómo se llama? Mis hábitos de beber. Ya no bebo como antes. Antes lo hacía solamente cerveza porque me encantaba, pero entonces voy a decir, no, pues mejor tomo algo que no me guste, pero como mi cuerpo necesita ese alcohol, lo voy a seguir tomando, ¿no? Empiezo a alejarme de mis amistades porque ellos nada más me empiezan a criticar, me empiezan a decir que no lo hago, que me estoy haciendo un daño, porque me volví agresivo con ellos, entonces mejor me empiezo a alejar de ellos porque no quiero esta parte negativa de ellos hacia mí, de mi forma. Y como ya empiezo a tener problemas también en el empleo, empiezo a mejor o renuncio o me corren por esta falta de incumplimiento. Que porque el lunes tenía una cruda y dejo de ir a trabajar. Y empiezan estas pequeñas cosas, ¿no? Aquí también se involucra mucho la familia, porque justificamos al enfermo alcohólico, ¿no? Empezamos a justificarlo nosotros como familia. Muchas veces cuando el enfermo alcohólico está crudo, nosotros como familiar, esposa, hija, hermana, hablamos, es que se enfermó, ¿no? Y queriendo justificar su alcoholismo, pero aquí ya no es, ya no se puede porque entonces nos vamos a empezar a alejar. Primeramente pierde el empleo, como les decía, ¿no? Ya sea por decisión propia, porque ya no puede seguir con su ritmo de vida de trabajo, de que los lunes tiene que estar sobrio a las 8 o 9 de la mañana en la empresa, o tengo que estar los viernes, los jueves, ¿no? Porque mi consumo empieza a alargarse semanalmente. Antes les decía, tomaba viernes, sábado, pero no, ya empieza otra vez a cambiar y empiezo a tomar más días de la semana, ¿no? Ya dejo que el alcohol empiece a dominar mi vida en el punto 18. En el número 18 ya el alcohol empieza a dominar mi vida y yo no puedo hacer nada sin el alcohol. Yo no puedo ir a un restaurante si no venden alcohol. Yo no puedo ir a un día de campo sin alcohol. Yo no puedo ir al partido de fútbol si no hay alcohol. Y aquí empieza, les digo, la progresiva, ¿no? Empiezo a tener apatía hacia las actividades que hacía normalmente. Antes jugaba, hacía ejercicio, pero prefiero ir a hacer, a tomar, ¿no? Empiezo a tomar una nueva interpretación de mis relaciones con las personas y digo que pues me caen mal porque no toman, sino me empiezo a alejar de la gente sana para mí o la gente antidiversión, que es el alcohol. Y aquí viene un parteaguas del punto 21 al punto 22, porque como yo ya no manejo mi forma de beber y mis problemas familiares, personales, empiezo a tener fugas geográficas. ¿Qué es una fuga geográfica? Yo, por ejemplo, vivo aquí en Tepoztlán, pero yo ya me peleé con el vecino, con la vecina, con medio universo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy. Me voy a ir a Acapulco, me voy a ir a la Ciudad de México. Allá no voy a tener esos problemas, pero solamente es una fuga geográfica, porque el problema se queda aquí y el alcohol me lo llevo y los mismos problemas que tuve aquí en Tepoztlán los voy a tener en la Ciudad de México y empiezan estas fugas. Cambio de costumbres familiares, antes salía cada domingo, ahora prefiero irme con los cuates o quedarme en casa. Empiezo a tener resentimientos irracionales, ¿no? Es que ustedes me culpan, es que ustedes, me empiezo a resentir, pero por culpa de ellos, cuando no acepto que es mi culpa. Empiezo a preocuparme por tener el suficiente alcohol. Y empiezo a preocuparme, chin, ahorita ya nada más tengo esto de alcohol y ¿qué va a pasar al rato en la tarde? Entonces empiezo a tener mi reserva alcohólica en la casa. Aunque yo me lo acabe hoy mismo, empieza esta sobrepreocupación. Empiezo a descuidar mi alimentación y aquí posiblemente viene la primera hospitalización, ¿no? Obviamente, como estoy alcoholizado, mi disfunción corporal y química empieza a disminuir y obviamente la disfunción sexual. Ya no tengo ese deseo. Si ya no tengo deseo de compartir emocionalmente, menos sexualmente.
Empieza los celos alcohólicos, ¿no? ¿Qué son estos celos alcohólicos? Como yo no puedo estar atento a lo que pasa en mi familia y mi familia se empieza a desentender por mí, es que ustedes ya no me quieren, de seguro ya tienen a otro que quieren más, la pareja, es que tú ya quieres a otra persona más, ¿no? Y empieza la iniciación de la embriaguez prolongada. Empiezo a estar todo el tiempo tomando y alcoholizado, ¿no? Y en esta parte es cuando yo empiezo a perder autonomía de mí y empiezo como no me quiero sentir mal, empiezo a buscar la parte, eh, aquí es cuando ya, si no se pudo hacer algo más, aquí ya empieza la parte de la hospitalización, el síndrome de abstinencia mayor, se necesita muchas veces un acompañamiento médico, muchas veces, yo no digo que todos, ¿no? Para poder salir de esta fase de alcoholismo, porque en la fase crónica ya es muy difícil, ya empiezo a tener problemas hepáticos, problemas neuronales y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces es muy importante luego la valoración médica en este punto, porque yo ya estoy desnutrido, yo ya tengo problemas en los huesos, yo ya tengo problemas en todo mi cuerpo, ¿no? Empiezo a tener esos temblores, de si no estoy tomando, empiezo a temblar, empiezo a tener más tolerancia al alcohol, entonces necesito tomar más, ¿no? Empiezo a tener problemas para caminar, para hablar, ya soy obsesiva con el alcohol, siempre tengo que tener mi alcohol. Y aquí empieza una parte que nosotros muchas veces conocemos como los T por 8, ¿no? Las personas que encontramos en la calle tomando. En esta fase es cuando ya mayormente se ven, ya perdieron a la familia, ya perdieron a los amigos, ya perdieron el trabajo y entonces empiezan a aislarse, pierden su vida y aquí viene esta parte, ¿no? No todos llegan a ese grado, muchas veces estamos en casa. Como yo ya no puedo conseguir el alcohol normal, empiezo a tomar alcohol médico, empiezo a tomar el alcohol 96, empiezo a ver otra forma de consumir alcohol de esta manera, ¿no? Y muchas veces empiezan los delirios de persecución, ya pierdo las funciones mentales en este punto. Y obviamente si yo no empiezo a controlarlo médicamente o una parte anterior, se pierde la vida en la última fase, ¿no? En la fase crónica empieza la hospitalización definitiva si tengo suerte o me quedo en la calle, ¿no? Y mucha gente muere en la calle por esta parte, ¿no? Entonces, pues, como se pueden dar cuenta, es un progreso, es un proceso. Siempre hay que estar atentos con nosotros y con los que nos rodean, en qué fase están y empezar a buscar. Yo sé que el alcohólico no dice, es que yo tengo un problema, es difícil a aceptar, pero siempre hay que acercarnos a aquellos que tienen la información, ya sea alcohólicos anónimos o psicólogos. Yo he trabajado con alcohólicos anónimos, me gusta trabajar con ellos porque el alcohólico dice es que solo yo sufro, yo solamente paso, nadie me va a entender. Y yo he tenido la oportunidad, como se los digo a lo largo de mi vida, tener la experiencia de Alcohólicos Anónimos. Y los testimonios, de verdad, yo he escuchado testimonios y digo, ay, ¿no? O sea, incluso para mí, yo no soy alcohólica en recuperación, pero sí viene esta parte de, ay, es que yo he pasado por eso, ¿no? O sea, me reflejo en esa parte y es muy importante en esta parte empezar a ver la empatía con otros. Sí se puede salir, no estoy en una parte que nunca más me van a poder ayudar o yo no me puedo ayudar o nunca nadie me va a entender, ¿no? No sé si, bueno, si tienen alguna pregunta, pues está el chat, ya había dicho la compañera. Sería todo mi parte, muchas gracias. Obviamente este tema da para más, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Agradecemos enormemente la labor que desempeña en DIF Tepoztlán y continuamos como sus amigos y seguros servidores. Muchas gracias, licenciada Stephanie. A continuación tenemos